Bueno, buenos días para todos en este día de Nochebuena, donde vamos a estar hablando con Santiago Montoya, que ya lo tenemos en pantalla, y vamos a estar charlando de algo que me recomendó mi amigo Javier Milei con respecto a Santiago, de que tenía una reforma tributaria muy interesante, debido a que es necesaria esa reforma tributaria, que es necesario cambiar determinadas pautas, y que vemos que está pasando determinadas cosas en el país, como para encarar por un lado una reforma laboral y por otro lado una reforma tributaria. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás vos? Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme en un día incluso un día tan especial donde además Así le es. hacemos llegar los deseos de muchas felicidades para todos, que sea un mejor año el que comienza. Pero bueno, acá estamos y siempre atentos para ver si podemos poner un granito de arena en el debate de los grandes problemas pendientes que tiene la Argentina, que por desgracia son tantos, ¿no? Desde ya, contanos un poco sobre qué se basaría una reforma tributaria que vos estás estudiando, sobre qué patas de impuestos deberíamos tributar para no tener este pandemonium de 120 impuestos permanentes que indudablemente no afecta a la inversión, afecta a la creación de nuevas empresas, afecta a la creación de nuevos comercios, afecta en realidad a toda la economía del país, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros necesitamos hacer, y es parte de uno de los problemas argentinos, y posiblemente le podemos encontrar también explicación a en otras áreas de desastres que están ocurriendo al mismo desvío que ha mantenido la Argentina durante mucho tiempo. Hablamos de décadas y no de una o de dos, sino de muchas décadas. Argentina tiene una costumbre que es pretender administrar mal lo que le toca administrar, o gestionar mal, en este caso la cosa pública vinculada a la administración de impuestos, y posteriormente pretender resolver el agujero que deja una mala gestión, pretender resolverlo con un parche legal. Entonces, esto que estamos diciendo que lleva muchas décadas, necesitamos fundamentarlo, porque cuando, por ejemplo, apareció el IVA, en realidad fue en el año 1973, y mire si estamos hablando o no de muchas décadas, Así es. 1973, y cuando empezó, era la alícuota inicial fue el 13%. Así es. Sustituía otro impuesto que se llamaba actividades lucrativas. En definitiva, empezó el IVA con 13%. Rápidamente lo subieron al 15%, después lo subieron al 18%, y luego lo subieron al 21%, eso como alícuota general, porque Siempre hay por otras emergencia, alícuotas, siempre claro, por emergencia, Santiago. siempre por emergencia como todo, y vale la pena reflexionar que esa alícuota de 21% es la que le llamamos general, pero hay servicios que son absolutamente fundamentales para la igualdad de oportunidades, que es lo que declamamos siempre desde la política argentina, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, que son fundamentales para la conectividad de la gente, son fundamentales para que las personas estén enchufadas a las redes y con acceso a todo lo que ocurre en el mundo. A esa, por ejemplo, le ponemos una alícuota del 27, de manera que la del 21 ni siquiera es una alícuota, porque telecomunicaciones es muy importante, ¿no? Entonces nosotros tenemos una alícuota muy alta para algunas actividades que son muy importantes. Entonces digo, vamos para atrás al año 73 y quedémonos con ese 13%. El punto es que cuando yo miro cómo se financian los estados en los países, no sé si llamarles lógicos, o los países que, en el caso mío, mi modelo es el caso de, a mí me gustan como países y como modelos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, que son lo que le llaman los Palabras países, mayores. sí, los países de Europa del Norte, pero que eh, son en realidad, digamos, países que tienen una gran igualdad de oportunidades, tienen un Estado grande, que es lo que parece que les gusta a los argentinos, o a muchos argentinos, pero tienen una economía dinámica y que funciona, ¿no? Paso un avisito diciendo que si uno quiere tener un Estado grande, no puede ser un Estado bobo. O sea, la decisión política puede ser tener Estado grande o Estado chico. Si la decisión política es tener Estado grande, algo que queda fuera del horizonte de la decisión política es que no tiene que ser bobo, porque si el Estado, además de grande, es bobo, ineficiente,
gasta en exceso, no hay cómo financiarlo. Pero habiendo pasado ese aviso, después voy a volver de nuevo a la hora de la recaudación de impuestos, pero quiero decir que usted va a ver en Europa, en general, todos los países, casi todos, tienen como pilares de su recaudación impositiva al IVA. Entonces, el IVA, que recién lo mencionábamos, que arrancó con 13% y hoy es 21%, en Argentina recauda en total 7 puntos del PBI, 7,2. Pero fíjese que Nueva Zelanda, con 15 puntos de IVA, recaudándolo muy bien, recauda 10 puntos del PBI. Note usted que eso es benchmarking, o sea, es uno de los países que mejor lo hace, pero usted puede encontrar países, incluso en la región latinoamericana, que que lo consiguen recaudar alrededor del 55% de lo que es la alícuota en términos de puntos del PBI. En el caso argentino, nosotros con 21 puntos de IVA alícuota general y 7 puntos del PBI, nosotros recaudamos el 33% de la alícuota. Pero si nosotros recaudáramos el 50 o el 55% como otros países latinoamericanos, nosotros todavía podríamos tener la alícuota del 13 y cobraríamos 7 puntos del PBI. ¿Me sigue? Sí, Es claro, decir, pero todo el aumento de la alícuota del 13 al 21 se podría haber evitado si nosotros cobráramos como corresponde el IVA. Note usted claro, que obviamente porque Santiago, fíjate también que Argentina, como característica, tiene casi la mitad de su economía en negro, quiere decir que no tributa, y al bueno, no pero tributar le estamos subiendo la tasa al que tributa y distorsionando absolutamente toda la bueno, variable económica. bueno, pero es que esto es parte del problema. Es decir, nosotros a lo largo de estas décadas, por ejemplo, si nosotros tomamos desde 1973, digo para tomar desde algún momento, porque Sí, si no un nos tenemos que ir a la icono, una época, fecha, sí. si no nos tenemos que ir a la Revolución de Mayo y ver todas las barbaridades que hicimos desde esa época, no terminamos nunca. Pero si nosotros tomamos ¿por qué tomo desde 1973? Porque se empieza a delinear un intento argentino de tener un sistema impositivo, entre comillas, lógico y parecido al de la mayoría de los países del mundo, porque si usted se fija, desde la implantación del IVA en 1973, como también tenemos como hablamos muchas veces, el, eh, penosamente y pésimamente mal llamado impuesto a las ganancias, en realidad es un impuesto a los ingresos o a la renta. Cuando usted se fija, los países, ¿qué tienen? Tienen un IVA, tienen un impuesto a los ingresos o a la renta, que nosotros acá en Argentina, para agregar más a la confusión que tenemos los argentinos, le llamamos a las ganancias, cuando es a la renta o a los ingresos. Esto es importante porque de ahí después se deforman un montón de cosas. Y cuando usted tiene los dos pilares básicos, esos bien asentados, usted después puede agregar algo respecto a lo que nosotros le llamamos acá las contribuciones o los impuestos al trabajo. Nosotros nos hemos ido al demonio con eso, porque un empleador tiene que estar hablando de más del 50% de costos laborales, además del salario, Así es. cuando nosotros deberíamos habernos puesto un tope del 15%, pero también hay un componente de impuestos al trabajo mucho más moderado que Argentina en la mayoría de los países. Y luego usted tiene lo que son otros tipos de ingresos, como algunos vinculados al comercio exterior, no las retenciones. A mí, por ejemplo, en lo personal, no me gustan. Yo creo que unas retenciones las podría perfectamente sustituir por un impuesto del mal llamado a las ganancias muy bien cobrado. Si yo no Sí, sí. tuviera la evasión que tengo, yo podría cobrar muy bien ese impuesto y yo me quedaría con un tercio, con la alícuota, bueno, del 35% de lo que les queda neto a todos los productores, Y digamos, eso, después de exportar. perdón, Santiago, y eso lo podrías generalizar a lo que hablabas recién. La Claro, recaudación del ANSES, la mitad del personal registrado, no registrado, el total de personal no registrado es casi igual que el registrado. Con lo cual pero sí, podríamos perfectamente hacer lo que vos decís si se recaudara bien. pero sí, sí, señor. Sí, sígame lo siguiente. A lo largo de estas décadas, cada vez que yo he ido aumentando los porcentajes de la alícuota o he ido aumentando la imposición, ni hablar, Aumentar por la supuesto, informalidad. claro, ni hablar de la catástrofe que es eh, el impuesto al cheque. El impuesto al cheque
es un impuesto que lo que hace es un impuesto promotor de la informalidad, porque lo que le está Claro, diciendo es claro, eludan este costo si se pasan la plata en efectivo y no se nos declaran nada a nadie, ¿no es cierto? Entonces, claro. entonces repasemos, yo intento permanentemente poner todos los elementos juntos. Es notable cómo en el caso argentino, en teoría, podríamos tener un sistema lógico, pero cuando uno lo administra mal, no hay ningún parche tributario que alcance. ¿Y en qué terminamos? Terminamos que como yo con 21 puntos de IVA debería recaudar 12 o 13 puntos del PBI, pero en lugar de recaudar 12 o 13 recaudo 7, la diferencia entre 7 y 12 es 5, la diferencia entre 7 y 13 es 6, quiere decir que nos quedan entre 5 y 6 puntos del PBI de agujero que los que están totalmente formalizados tienen que pagar el 21, pero en promedio nos están quedando entre Claro, claro. esos digamos, entre 5 y 6 puntos del PBI de agujero, y esos 5 o 6 puntos del PBI de agujero, ¿cómo se llenan? Por ejemplo, ingresos brutos, que no importa que sea jurisdicción provincial, nacional, acá tenemos que ver el global, porque yo hago un fondo redistributivo y yo perfectamente puedo hacer que las provincias me eliminen ingresos brutos a cambio de sacar el dinero equivalente a su recaudación de ingresos brutos de la recaudación de IVA que se podría lograr cobrando bien el IVA, o sea, del flujo de Exacto, recaudación. exacto. Entonces, vamos a los Bueno, números. Si que son fue un 5, poco el origen del 73 que vos decís. Cuando el claro, IVA absorbía actividades lucrativas, que es ingresos brutos, teóricamente, la idea era esa, absorber impuestos y reducir. Por eso decías vos que en ese momento pensamos todos que íbamos hacia un país lógico, que después no pasó. después no pasó, pero en síntesis, entonces, en síntesis. Este, eh, quiere decir que si yo cobrara un IVA, no existiría ingresos brutos. Empiezo a hablar de ingresos brutos porque es posiblemente el más dañino de todos. Pero cuando yo dije que ingresos brutos recauda 4,3, 4,5 y yo hablaba de 5 o 6 puntos del PBI, por ejemplo, si tomamos 5,5, me está sobrando todavía un punto, 1,2 del PBI. Bueno, cuando usted me habla de ciento y pico de impuestos que hay en Argentina, en realidad algunos hablan de 160, yo creo que son 180. La realidad es que, como vuelvo a repetir, no cobran bien los impuestos que tienen que cobrar, que son los que rinden mucho en términos de recaudación, empiezan a hacer lo que yo le llamo acupuntura tributaria. ¿Usted ha visto esas imágenes? Yo nunca me hice, pero parece que cuando va uno a una sesión de acupuntura, Le van clavan clavando. muchas pequeñas agujitas en muchos lugares, ¿no es cierto? Sí, Entonces, si usted se fija, esa recaudación de esos 160, 170 impuestos, debe haber 10 que más o menos rinden y otros 150 que en realidad son prácticamente nada, son el 0,02, el 0,01. Eso, sin embargo, es gravísimo porque distorsiona todas las actividades y además les mete a los contribuyentes un costo de administración enorme. Yo conozco exacto, empresas, exacto. contribuyentes, que tienen unas áreas enormes de contadores que deberían ser ingenieros viendo cómo mejoran sus productos, cómo producen mejor o cómo pueden exportar. Esos mismos contadores haciendo todos los números para ver cómo mejoran la gestión de la empresa, no, están preocupados para ver en el municipio de la provincia de Salta, en el municipio de la provincia de Córdoba y en todos lados cómo hacen para no estar en rojo con nada, porque es imposible que no se te escape nada con semejante maraña. Entonces, volvemos a lo anterior. Si bien hay muchas cosas que prolijar en términos de un sistema tributario en Argentina, yo creo que hay dos primeros conceptos con los que nos tenemos que quedar. No hay manera de tener un sistema impositivo sano si yo no administro, no gestiono correctamente el que tengo. No Claro. hay forma. Nosotros los argentinos estamos siempre pensando cuál es la próxima ley que tenemos que sacar por el Congreso para que nos resuelva los problemas. Hace poco escuchamos que... El nuevo problema que creamos. Sí, pero hace poco también escuchamos que la política piensa que son la política las que mandan, no los mercados. Bueno, entonces, nosotros estamos creyendo que en realidad este,
tenemos más poder sobre las cosas que las que realmente tenemos, y la realidad, que no es otra cosa que la gente, va por el lugar donde tiene que ir para poderse mantener en actividad. Si las personas, si en Argentina, este 33-34% de presión impositiva que tenemos, con una informalidad tan enorme como la que hay, ¿no es cierto? Como el caso de Argentina, hoy debemos estar en alrededor yo creo que en esta época de pandemia no me sorprendería que se esté acercando a 45% a la informalidad, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, supongamos en un periodo más normal que está bastante aceptado que la informalidad roza el 40%. así es. Esto quiere decir que los 33-34 puntos del PBI, que con alguna oscilación año tras año se recaudan, en realidad se recaudan sobre el 60%, no sobre el 100%. Y Así por es. lo tanto, aquellos que están alcanzados por la presión impositiva no están pagando 33, están pagando 48, 51. Y Exacto. la noticia que hay para dar es que los ingleses, corregidos por informalidad, que casi no hay, es muy baja, pagan 37, 38. Entonces, en definitiva, nos encontramos con el despropósito que en un país como Argentina, posiblemente la presión impositiva que soportan los sectores formalizados equivalentes a los ingleses o a los franceses, es una presión impositiva en una de esas 30, 40 o 50% más elevada que los ingleses. Los ingleses que tienen puertos, que no tienen paros salvajes, que no tienen inflación, que tienen apoyo crediticio para producir, para todo. Es decir, usted no puede comparar las condiciones en las que compite una empresa francesa, inglesa, noruega, con respecto a lo que cuesta competir en Argentina. Y yo a la empresa argentina le cobro mucho más que a una inglesa. ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo vamos a Y poder salir adelante? Entonces usted no se puede sorprender que tengamos, usted no se puede sorprender de que tengamos una caída de empleo privado que dura más de una década y que no se obvio, recupere. obvio, claro, claro. Y no se recupera. Pero además, si nosotros agarramos, mi preocupación es que el político no entiende que vos y yo lo sabemos, y ellos también, que el 70% de la recaudación de impuestos se basan en 3 impuestos solos. Entonces, si el 70% se basa en 3 impuestos solos, ¿para qué tenemos el resto de los impuestos? Porque además esos 3 impuestos solos están mal recaudados. Por supuesto. Entonces, lo que yo estaba planteando en mi esquema es el siguiente, por eso quiero fundamentar. Muchas veces la revolución que nosotros tenemos pendiente, la podemos lograr haciendo bien las cosas. Eh, yo creo que, ojo, yo no estoy diciendo que no hagan falta reformas en los impuestos. Yo lo que estoy Entiendo que sí, yo entiendo lo que que estoy entendés que diciendo hay es que que reformar. cualquier reforma que haga, si los aplicamos mal, pues esa reforma va a quedar malograda y lo Claro, más no sirve, probable es y lo más probable es que malogremos la idea. Por claro. ejemplo, como ha pasado, usted quiere hacer un plan austral ahora, no puede porque ya lo usó antes y salió mal. A ver, salió bien al comienzo, pero terminó saliendo mal. Usted no puede hacer una convertibilidad ahora porque ya hizo una y antes terminó sin funcionar. Yo creo que las dos eran buenas ideas para estabilizar, pero el problema es que después usted tiene que gestionar la economía para que las variables puedan converger y esas políticas se transformen en crecimiento y en desarrollo. En la medida en que usted no logra resolver ese puente, usted termina quemando una herramienta que después no la puede volver a usar cuando es interesante. Por ejemplo, el desagio del plan austral fue un mecanismo interesante. Yo no creo que se pueda aplicar de nuevo una vez que ya se aplicó antes y no salió bien. Es Claro, decir, vuelvo a repetir, para mí salió bien el plan austral, pero era un plan de estabilización. Usted después de 3 o 4 meses tenía que irse a otra cosa, no podía quedarse con eso. Entonces usted quemó la herramienta por aplicarla mal. Lo mismo digo con el tema de impuestos. Nosotros necesitamos, digamos, y es un poquito el mensaje que yo quiero dar, decirle, miren amigos, si nosotros no gestionamos correctamente, los impuestos no se cobran solos. En todos los países, en el caso de Chile, yo fui muy amigo de un jefe del Servicio de Impuestos Internos de Chile, fue el que prácticamente, digamos, le dio el vuelco durante 15 años, fue jefe del servicio y verdaderamente lo profesionalizó, le dio
una solidez. Entonces, cuando usted aplica correctamente el sistema, o bastante correctamente, porque perfecto en este mundo de humanos no No hay hay nada. nadie, Sí, sí. pero usted lo tiene que hacer de la mejor manera posible, entonces usted tiene margen para, para hacer cambios en el sistema impositivo y que se cumplan. Nosotros tenemos, bueno, casi todos los países importantes del mundo, menos Estados Unidos, que tienen un sistema basado en IVA, en impuesto a la renta. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la novedad fundamental es que no tienen IVA, que tienen impuestos a las ventas en los estados, Sí. pero Estados Unidos tiene el 45-46% de la recaudación de su sistema impositivo global, que está explicada por los impuestos al stock y al flujo de riqueza de los ciudadanos de mayor capacidad contributiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los americanos que tienen ganancias, como llamamos acá, que tienen beneficios, o los que tienen mucho patrimonio, y el caso especial, y esto incluye los inmuebles y los automotores, que también son patrimonio, son los que terminan pagando casi la mitad de la recaudación del sistema. En el caso nuestro cometimos la barbaridad, a diferencia de todos los países del planeta, y en esto incluyo tanto a Estados Unidos como a Europa, a todos, de que el impuesto que es a los ingresos o a la renta, como dije, nosotros lo llamamos las ganancias, acá no hemos tenido mejor idea que hacer que caiga principalmente sobre las empresas. Esto es una barbaridad increíble y es un contrasentido. Por ejemplo, en Alemania, el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, a los ingresos, son 12,3 puntos del PBI recauda. De esos 12,3 puntos del PBI, 10,1 provienen de personas humanas alemanas que pagan el impuesto. Claro. Y los 2,2% restantes es de empresas. Quiere decir que aproximadamente el 16-17%, un sexto del impuesto un sexto proviene de empresas y 5 sextos vienen de las De personas humanas. personas, claro. En Argentina, que recaudó en 2018 tristes 5,2 puntos del PBI, es lógico que un país con menor desarrollo como Argentina quiero aclarar que es lógico, Argentina no podría, un país en desarrollo, tener 12 o 13 puntos del PBI de recaudación de ese impuesto, pero sí podría tener 8 o tener 7. Bueno, pero escúcheme, Argentina recauda 5. De los 5 que recaudó en 2018, en realidad 3,4, 3 puntos más corresponden a empresas. El resto corresponde a personas humanas y de esas, a su vez, casi todos son trabajadores en relación de dependencia a quienes le caen de prepo en la planilla y le sacan el impuesto. Entonces, resulta que en el caso alemán, por tomar uno, si quiere hablemos de Estados Unidos, del país que quiera, lástima, en otra computadora tengo, mire, hay una tabla de estadísticas tributarias de OCDE, se llama OCDE Online, que tiene las estadísticas de recaudación de impuestos de todos los países, por supuesto, con la seriedad absoluta, que son las fuentes oficiales, y esto es Claro, OCDE, y claro. usted puede ver que no hay ningún país en el mundo que se aparte, ningún país, no es algún africano sí, pero ningún país que podamos seriamente tomar como mirá cómo lo hacen allá para tenerlo en cuenta para Argentina, no hay ningún país que lo haga distinto a lo que yo le estoy explicando. Es decir, lo recaudan mejor y lo recaudan sobre las personas humanas, que pueden, por supuesto, porque la recaudación de ese impuesto es sobre las personas humanas que tienen capacidad contributiva. Usted no va a recaudar sobre los pobres ese impuesto. Ahora, en el caso argentino es el único caso de un país que tiene el G20, por ejemplo, y que lo recaude tan poco y que pretenda recaudar más sobre las empresas y menos sobre las personas humanas, y a su vez las personas humanas son todos trabajadores y no queda ninguno propietario de la riqueza que pague el impuesto. Entonces, como nosotros cobramos mal ese impuesto, que es el que debería cobrarse bien y que es un pilar junto con el IVA, junto con algunos otros impuestos que dijimos antes, que son pilares más chicos, como decíamos, un poco de contribuciones al trabajo sin la exageración argentina, y otros que pueden ser los de comercio exterior, los impuestos internos, algunos vinculados, por ejemplo, al medio ambiente o el impuesto a los combustibles, que debería tener el mismo objetivo. Entonces ese sería el cuarto pilar. Pero en el caso nuestro de Argentina, nosotros lo que hemos decidido es aplicarlo de una manera
que va a contramano de lo que verdaderamente debería ser el impuesto, porque cuando usted cobra un impuesto a la ganancia sobre las empresas, usted consigue dos objetivos. Un objetivo es que la empresa, digamos, la empresa que podría tener un incentivo para invertir con esos recursos, no lo No va a hacer invierta, no invierta. porque usted le sacó la plata para financiar el Estado. Así es. Pero eso por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, obviamente usted está generando un terreno propicio para que un impuesto a las ganancias pagado por las empresas, la empresa lo que va a hacer es meterlo adentro de su cálculo de costos y lo va a pasar a los precios de los productos. ¿Usted se da cuenta que lo que estoy diciendo es la demostración de que es una barbaridad cobrar impuestos a las ganancias, principalmente sobre empresas? Acá se escandalizan en Argentina, pero el impuesto a la ganancia y los otros países solo lo cobran en el residuo. ¿Cuándo es en el residuo? Como Alemania, un sexto. Cuando usted no puede identificar al dueño de la empresa. Si usted identifica al dueño de la empresa, cuando el dueño de la empresa recibe, ¿no es cierto?, la transferencia de las ganancias de su empresa y le llega a la persona física, ahí le caen a la persona física y le cobran. Pero mientras esto está en la empresa, produciendo, creciendo, exportando, invirtiendo, no le cobran impuesto a las ganancias, solamente le cobran cuando va a la persona física en función de la cuantía de sus ingresos. Entonces, Es el de antidesarrollo, nuevo vuelvo a antidesarrollo decir, industrial. fíjese, si yo le hablo a usted de cambios en normas, no quisiera ser contradictorio, si alguna vez me tocara hacerlo, también pediría algún cambio en una norma. Pero le quiero decir que los cambios en la norma pueden ser buenos, puede ser un avance. Lo que no es viable en Argentina es ninguna reinvención de sistema impositivo si lo seguimos gestionando de esta manera. No es posible esto. Y tengo, frente al gran mensaje que yo les quería dar, después podemos hablar, yo le dije que el impuesto a la ganancia es una catástrofe, eso requiere un cambio ese impuesto hay que reinventarlo en Argentina, lamentablemente está podrido. Y fíjense que yo le digo que Argentina podría recaudar, por ejemplo, 7 puntos del PBI de ese impuesto, de los cuales 5, 4,5 deberían ser sobre personas físicas. De Claro. las personas físicas, supongamos que fuera 4,5 sobre personas físicas, digo humanas. Podrían ser 1,5 o 1,2 que provenga de trabajadores que tienen altos niveles de Altos ingreso. niveles de ingreso. Pero 3 o 3,2 puntos deberían provenir de personas humanas argentinas que básicamente reciben renta, ¿no? Que serían los ricos. Yo no quiero Las grandes fortunas. porque son solamente ciudadanos de alta capacidad contributiva, pero yo no tengo nada en contra de los ricos. Los felicito a los ricos si son ricos de forma bien habida y ojalá seamos todos ricos. Así que no me importa que sean todos ricos, me parece muy bien. Pero creo que detrás de llamarlos como ricos hay una cuestión como discriminatoria, digamos, de decir, vamos y le saquemos la bolsa. No. No. Son ciudadanos con alta capacidad contributiva, punto. Entonces les toca pagar más que a otros, punto. Les toca pagar más que a otros en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Noruega, en Alemania, en Inglaterra. En todos los países los que tienen mucho más recursos pagan más. En todos los países. Entonces, Argentina en esos 7 puntos imaginarios de recaudación tendríamos 1,5 o 2 provenientes sí de empresas a las cuales por ahí son multinacionales o tienen la sede en las Islas Caimán. Entonces, como yo no sé si le voy a poder cobrar, no le puedo cobrar a esa empresa, prefiero, no voy a poder encontrar, perdón, el dueño. Porque el dueño, vas a cobrar como sustituto en la empresa. Claro, ahí sí le agarro el pedazo ese de impuesto a la ganancia porque si no se me escapa. Ahora, en el caso de las empresas argentinas o que están identificadas o que son filiales, y yo sé quién es el dueño y yo, si le distribuyen los beneficios, le puedo cobrar a esa persona, en ese caso no le cobro a las empresas, le tengo que cobrar al dueño. Entonces, eso sería que las empresas en esos 7 puntos imaginarios, 6,5 del PBI, las empresas recaudan 1,5 o 2 puntos del PBI, pero solo aquellas empresas que no lo pueden pasar al costo y vender, porque son en realidad empresas que están operando desde afuera, bueno, y no sé si tienen la posición en el mercado como para poder trasladar ese costo. Y los restantes 5 puntos del PBI, ¿de dónde viene? Y 1,5 puntos sí puede venir de trabajadores,
pero 3,5 puntos tiene que venir de los mal llamados ricos. Eso no existe en Argentina. Ahora fíjese lo que ocurre. Ejemplo concreto, fresco. Como usted no junta los 3,5 puntos del PBI, que yo le estoy demostrando en base a la experiencia mundial, que Argentina debería juntar sobre las personas con alta capacidad contributiva, como usted no junta 3,5 puntos, usted le mete el impuesto nuevo ese que está previsto para rendir 0,6 del PBI. Y entonces volvemos a la acupuntura tributaria. Mire cómo le quedó sobre la mesa servido el ejemplo. Como yo aplico mal el impuesto que debo aplicar, no junto los 3,5 puntos que me rendiría este grupo de personas. Y Y como no emparcho. junto 3,5 puntos, invento un impuesto nuevo que hay que administrarlo, y ese impuesto nuevo rinde teóricamente 0,6. Repito, 0,6 teóricamente, porque estoy seguro que va a recaudar mucho menos en la Menos, realidad. sí, sí, sí. Pero supongamos que rinda 0,6. Claro, como yo no junto 3,5, lo quiero resolver con algo nuevo que rinde 0,6. Entonces, ¿sabe qué? No se sorprenda después de que aparecen todos estos yuyitos tributarios, como le llamo yo también. Yo llamo yuyos tributarios, o bueno, antes le dije acupuntura tributaria, porque son pequeñas Sí, cosas pequeñas, como claro. agujitas. ¿Te das cuenta? Donde yo me meto en todo, en O todas sea, las actividades, en todos los municipios. Usted mueve una pestaña, le quieren cobrar una tasa, mueve el brazo para la derecha una tasa, lo mueve para la izquierda otra tasa, y los vuelve locos a los contribuyentes y a toda la actividad económica. Cuando usted necesita... y eso, Santiago, vos que estuviste en administración tributaria, ¿no también complica la misma administración tributaria cuando vos tenés que controlar un impuesto que podés controlarlo contra 100 impuestos que no los podés controlar? Pero bueno, por supuesto, pero además esto, no solamente, sino que esto avanza en progresión geométrica, porque hay que acordarse eh, que nosotros empezamos por ahí con 4 que deberíamos haber cobrado bien, y por ahí después de un tiempo son 8, después de un tiempo son 12, pero cuando empieza a seguir pasando el tiempo, se aumenta en progresión geométrica, es decir, ya se convierte en una especie de sálvese quien pueda, donde por cualquier cosa le clavan uno. Hace poco hemos visto ejemplos, en Chubut creo que era por el viento, querían cobrar Sí, impuestos. sí. Hace 1 o 2 años quisieron meter no sé si en Salto La Rioja, impuesto al sol. Entonces, verdaderamente es donde nosotros vemos. Por supuesto que yo he pretendido poner hasta el momento en nuestra conversación el peso específico en decirles, miren, ¿saben qué? Si nosotros no gestionamos bien los impuestos, cualquiera que pongamos, los que tenemos incluso, no hay solución. No hay ley, no hay nada, porque si uno no los aplica, ¿sabe qué? Mira, me antoja ahora poner un ejemplo médico, ¿no? Hace poco perdimos a Maradona, ¿no es cierto? Así es. Este, que hace poco perdimos a Maradona. Cuando usted va al médico y le hace recomendaciones y usted se tiene que cuidar y usted no tiene que tomar, digamos, lo que no hace bien, no tiene que mantenerse al margen de cosas que no hace bien, que no hacen bien a las No le personas. hace bien a su organismo. Claro, usted puede ir al médico 1 vez, 2 veces, puede hacerse los controles, eh, puede hacerse la resonancia magnética y la tomografía y todo, pero mire, el dueño de su cuerpo es usted. Usted va al médico, hay personas que van muchas veces al médico, en una de esas va, supongamos, 1 vez por cada 15 días al médico, al año son 25 visitas al médico. No cualquier Así persona es. va 25 veces al No. médico en el año. Y posiblemente pase 40 o 50 horas, equivalentes a 2 días, en sumando todos los ratos que estuvo en el médico. En una de esas estuvo 2 días, entonces en 365 días en el médico. Bueno, yo tengo para decirle que si usted en esos 2 días, sumando el tiempo que usted estuvo en consulta médica, a usted le dieron todos los cuidados y todos los medicamentos, pero los restantes 363 días que usted está con su cuerpo, en su casa o con las actividades que haga, usted hace desastres, no hay médico que lo pueda curar.
no hay claro, médico que lo pueda curar. Es decir, claro. esto, estamos llenos de ejemplos al respecto, ¿no es cierto? Entonces le dicen, usted no fume, y usted, cuando usted se da vuelta y está lejos del médico, en la esquina de la clínica, el médico no puede estar atrás suyo viendo que usted encendió el cigarrillo y que usted se fumó 4 paquetes de cigarrillo ese día. Entonces, lo mismo pasa con las bebidas o, insisto, con otras sustancias que no debería consumir. Entonces, lo mismo pasa con esto. Yo puedo tener la ley que usted quiera, pasa por el Congreso, todos vitorean y celebran, bien, hicimos la revolución, pusimos este impuesto, y después a la hora de administrarlo es un trabajo largo y tedioso de todos los días. Y si usted ese trabajo no lo hace bien, no le alcanza con la ley que salió. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Como no alcanza con la ley que salió, eh, y a los municipios y a las provincias no les llega lo que tiene que llegar, entonces empiezan a inventar yuyitos de un lado y del otro, y cuando pasa un tiempo, usted hace el conteo y se encuentra con que son 180. Ahora, los políticos ¿Qué es lo que que en nos está definitiva, pasando ahora? Si los no políticos, se cobran bien los impuestos que tenemos, perdón, los sí, políticos en este caso, ¿son sordos, ciegos, mudos o no quieren ver? yo pienso que la Argentina tiene un problema de capacidad de administración de la cosa pública, es decir, hace tiempo que las complejidades de la administración de una cosa pública moderna quedaron fuera del alcance de la política argentina. No sé, me resulta sorprendente porque yo mismo, a mí mismo me ha pasado de estar en eventos, por ejemplo, incluso en ámbitos académicos de primer nivel mundial, como en Harvard, y encontrarme con políticos argentinos que se están, bueno, que están asistiendo a cursos, eh, por ejemplo, en la Escuela de Políticas Públicas, y bueno, y después cuando van, hacen cualquier cosa, es como si no hubieran estado en el lugar. No logro comprender exactamente qué es lo que pasa, pero la realidad es que hoy estamos ya en una situación terminal. Yo dediqué gran parte de esto a hacer énfasis en que hay que administrar y cobrar correctamente antes que pensar en nuevas leyes. No obstante, también le dije que algunas vamos a tener que revisar, pero yo quise poner el caballo delante del carro porque por más que estoy convencido que alguna ley hay que sacar, si yo le empiezo hablando de leyes, sigo siendo más de lo mismo para nuestros oyentes, la gente que pueda estar en esta charla participando, más de lo mismo que ha venido pasando en las últimas décadas y que no nos llevó a ninguna parte. Entonces, primero gestionemos correctamente el sistema que nos demos. Mi mensaje es, no perdamos el tiempo analizando leyes si no estamos dispuestos a cobrar seriamente, profesionalmente, institucionalmente los impuestos que nos demos. Claro, después de tantas deformaciones y parches, lamentablemente alguna ley nos vamos a tener que dar, pero recién después de más de media hora eh, podemos, podemos llegar a este punto. Después de más de media hora de machacar e insistir que si no lo gestionamos bien, estamos perdiendo el tiempo. Claro. Hay dos cosas más en realidad. Incluso antes voy a dejar para el final algún tema de ley vinculado al tema tributario. Lo segundo que voy a decir es que cuando usted va a patear un penal y en el momento de usted tomar carrera y usted lo tiene al arquero a su frente que está tratando de atajar el penal, ¿verdad? Obvio. A usted en el momento de que usted toma carrera, le corre en el arco, le digo que es lo más probable que lo erre al penal. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la misión fundamental de un sistema impositivo? Acá en Estados Unidos, en Cuba, en China, en Venezuela, en Chile, en Noruega, en Francia, en todo el planeta. La La misión, previsibilidad. no, bueno, sí, esa es una de las características absolutamente fundamentales, pero la misión u objetivo principal es abastecer el presupuesto público. Es decir, Obvio, sí, claro. concretamente usted, a ver, como dice la gente por ahí que lo escucho decir, tiene que garpar los gastos del Estado. O sea, Sí, sí, sí. este año Sí. el Estado va a gastar 100.000 y el sistema impositivo debería conseguir juntar 100.000 para que Los el 100.000. Estado pague los 100.000. Los agujeros que deja eso se tienen que pagar solo de dos maneras si no alcanza, o tres. Una es vendiendo algunos bienes del Estado, que
algún día se van a agotar, las joyas de la abuela. La segunda forma sería tomando endeudamiento, que si eso se mantiene, termina Se va a nosotros agotar, se agota también. y somos los maestros mundiales en crisis de deuda, o sea que sabemos cómo termina. Así es. Y la tercera forma, que es donde también somos los maestros mundiales, es emitir. Emitir y tener inflación, o sea, el impuesto inflacionario. Entonces, son tres maneras dañinas de financiar al Estado si a mí no me alcanza la plata que junta el sistema impositivo. Entonces, ¿por qué empecé esta parte diciéndole que si le corren el arco usted va a errar el penal? Porque entonces el sistema impositivo es como una especie de penal que se patea contra el presupuesto del año y usted tiene que invocarla dentro del arco, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado gasta 100.000, usted tiene que financiar, tiene que juntar aquello que le permita al Estado, a lo sumo con alguna triquiñuela pequeña. Por ejemplo, veo que cuando los aguinaldos a fin de año, en lugar de Sí, pagarlos el lo año que viene, se pasás. pagan el año siguiente, entonces usted dice, bueno, mirá, Diferencia los el gastos del gasto y Estado, chao, claro. los gastos del Estado son 100.000, el sistema impositivo juntó 98.500, pero estamos cerquita. Entonces, esto lo arreglo simplemente haciendo que algunos pagos sean el año próximo, pero eso no es inflacionario, no es, digamos, si bien es una pequeña deuda, pero es de muy corto plazo, digamos, no veo que genere un gran problema. Pero el problema con Argentina es que el Estado tiene niveles de variación enormes en su tamaño. Yo quiero decir que no esperen la solución para Argentina que provenga del sistema impositivo si el Estado argentino Claro, gasta claro, de la forma en que gasta. claro. Eh, Hay que achicar Tuve el un gasto, estudio, eso no hay ninguna duda. claro, Ninguna duda es que hay que achicar el gasto y hacer la reforma. a ver, usted lo tiene que tener dentro de un estándar. Yo reconozco que es atributo de la política decidir, interpretando a la gente que los vota, si va a tener Argentina un Estado más grande, un Estado más chico. Eh, Aparentemente, ojo, no es un tema solo de la política. A mí me parece que los argentinos, por muchos estudios y encuestas que he visto, a los argentinos les gusta un Estado más bien grande, que haga mucho. Pero yo le tengo que decir que no puede crecer en gasto de esta manera, y menos todavía sin cuidar los temas relacionados a la eficiencia y el aprovechamiento sano de los recursos públicos. Es decir, Argentina es un país que no cuida el perfil de quienes ingresan a dar servicio público en el Estado, que hace ingresar gente que no está capacitada, que después de ingresar no la capacita, que a su vez no le provee de las herramientas necesarias para una gestión, a su vez un Estado desordenado, lleno de superposiciones, donde se hace crecer primero al Estado, y ese Estado, cuando empiezan a proliferar oficinas públicas, empiezan a inventar trámites y Claro. casitas distintas, y entonces nos llenamos de tasas y de trámites. A usted le llega todos los días un formulario que tiene que llenar. Entonces nosotros no estamos entendiendo que el Estado también hay que administrarlo con alguna noción, y yo quiero insistir de todas maneras, para quedarme solo en el tema de la recaudación de impuestos, es que si el Estado este año gasta 30 puntos, al año siguiente gasta 35, al año siguiente gasta 40, perdóneme, pero no hay sistema impositivo que pueda resolver eso. Le aseguro que no lo hay. Los sistemas impositivos, te habló de la palabra previsibilidad. Claro. Los países que cambian, yo recuerdo, me parece que fue en los años 70, 80, muchos casos, pero en Francia, por ejemplo, ellos estaban cambiando la composición de su matriz de ingresos tributarios, y eso lo hacían con un plan a 15 o 20 años de horizonte. Usted no puede cambiar drásticamente el esquema de financiamiento del sector público de un momento para otro. Y Claro. eso es lo que pasa en Argentina. Entonces, yo tengo un estudio del año 60 donde yo le muestro a usted que el Estado argentino ha tenido durante gran parte del periodo alrededor de 22 y 25 puntos del PBI de tamaño, que en otros momentos estuvo alrededor de 30 puntos, después saltó alrededor de entre 38 y 44 puntos del PBI de tamaño. Y yo le tengo para decirle que no puede ser que el Estado argentino se duplique prácticamente en tamaño en un periodo relativamente pequeño. Si usted me hablara de 2.000 años o de 1.000 años, pero estamos hablando de 30, y usted no sabe si el Estado argentino lo quiere de 22, de 25, de 40, de cuánto lo quiere. Porque un sistema impositivo lógico para un país como Argentina,
yo tengo muchas dudas de que pueda rendir mucho más de 30 puntos del PBI. Yo me siento más cómodo con 28, y a medida que usted empieza a querer más puntos del PBI, empieza a tener que recurrir o a yuyos tributarios que son dañinos, o empieza a tener que recurrir a alícuotas tributarias que son perversas. Por ejemplo, Noruega en el año 2016, como su economía estaba con un bajo nivel de crecimiento, decidió bajar la alícuota del impuesto a las ganancias de personas físicas, o sea, lo que sería nuestro impuesto a las ganancias, que nosotros estamos convencidos, y es verdad que en Europa del Norte, en esos países se pagan impuestos altísimos, pero decidió bajarlo a 22%, porque dijo, nosotros necesitamos liberar recursos para que la economía recupere el crecimiento. Lo hizo Noruega con su estado de bienestar y con sus impuestos del 60%. Quiere decir que aún en el caso de que el Estado funciona muy bien como ahí, donde usted no tiene, si usted no tiene el problema de inseguridad de tener que pagarse 2 veces la seguridad, porque usted la paga una vez con los Claro, impuestos y otra claro. vez si tiene que tener un vigilante en la esquina o si tiene que vivir en un barrio cerrado, se tiene que pagar 2 veces la vigilancia, la salud. O si tiene que ir a un hospital. Sí. Por eso, la salud que usted, por ejemplo, usted tiene una prepaga, la prepaga le cuesta 30.000 pesos, pero usted es su grupo federal, bueno, muy bien, ese es otro impuesto en realidad privado, porque usted ya lo está pagando con los impuestos y usted no está confiado en mandar a su hija al sistema de salud público. Pero entonces, Santiago, el gran meollo de la cuestión es, no vamos a poder resolver con una reforma tributaria el estado elefantiásico y estúpido que tenemos. Si Claro, no vamos por ese lado también, no hay reforma tributaria que nos pueda permitir hacer un progreso país. Yo le quiero decir que 40 puntos del PBI no le va a rendir ningún sistema impositivo en ningún lado. Claro. Perdón, en ningún país en desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le acabo de decir, si usted estuviera en un país desarrollado, usted podría aspirar a un impuesto a los ingresos que le acerque unos 12 o 13 puntos del PBI, Alemania 12,5. En el caso de Argentina, un país en desarrollo, mucho más de 6 o 6,5, no sé si 7, no puede aspirar. O sea, un país en desarrollo no tiene los mismos recursos tributarios que un país desarrollado. Lo mismo pasa con el IVA. Si usted tiene un IVA de 21 puntos, usted lo más que puede aspirar a recaudar en un país como Argentina, 13. La verdad que si fuera Nueva Zelanda, traemos a las neozelandeses acá, cobrarían 14. Pero ellos son una isla también, o sea, se les facilita un poco. Por eso yo creo que Argentina de 12 no va a pasar. Usted tiene 12 de IVA, usted tiene, póngale un impuesto de ganancia bien cobrado, 6,5, qué sé yo, 12,5 de IVA, 6,5 de impuesto a las ganancias, estamos en 19. Usted después va a tener algunos impuestos al trabajo que si lo siguen manteniendo así como estamos, que son como 4 puntos son del altos, PBI, sí. Claro, no tiene empleo. Entonces usted lo que necesita es bajar, ojo, que si usted los baja, a su vez la recaudación no va a caer tanto, porque usted va a empezar a ordenar mucho mejor, con menos informalidad, con menos empleo en negro. Entonces no nos asustemos de que estos esquemas no significan de financiar el Estado. Lo que No, claro, significa vos es que deberías vamos bajar la a tasa pagarlo. ampliando la base. Bajando la tasa, Por ampliando la base, no sé si reperdés o ganás. Por eso yo en mis redes sociales una frase que tengo, digamos, la verdad, mi lema es impuestos más baratos pagados por todos. Es decir, usted necesita, siempre cuando hablo por todo me refiero al 85%, porque yo siento que mi país debería tener una informalidad que no supere el 15%. Entonces, bueno, trasladando eso a la actividad económica, al empleo, usted estaría, en el caso del empleo, posiblemente con una caída por haber bajado fuertemente la imposición, pero con un aumento por haber ensanchado fuertemente la base. Esto quiere decir que usted rápidamente podría ingresar a la Argentina. Por eso yo no me... Cuando hablo de esto, usted le puede decir, pero lo que está proponiendo es inviable. Y yo le digo, pero no, porque en realidad lo que yo le hablo es compatible con, por ejemplo, Milei habla de que la teoría del crecimiento le reserva a la Argentina. A ver, ojo, yo no quiero poner palabras en boca de él, pero la idea que yo rescato de sus conceptos, expresada de mi propia forma, con mis palabras, pero digo, es que un país que tiene tanto tiempo frustraciones en materia de crecimiento y que no crece, una vez que resuelve varios de los problemas que impedían eso,
tiene reservado una especie de chicotazo de crecimiento, es decir, como Claro. cuando usted suelta un resorte. Entonces, no nos sorprendamos que la Argentina, ordenando varias cosas, puede protagonizar muchos años seguidos de un crecimiento económico vigoroso. Lo que pasa es que hay que alinear los planetas, es decir, yo no puedo hacer que lo que ganen las empresas se lo quite el Estado, tengo que dejar que reinviertan, porque eso es motor del crecimiento, ¿no es cierto? Y las políticas públicas Y no tienen fomentar que reinviertan. Claro, por eso fomentar, pero eso lo hace usted a través de no cobrarle a la empresa Claro, salvo que contribuya a las utilidades. Entonces, claro. si usted, si usted no les cobra a las empresas y usted, usted le cobra a las personas físicas, usted en realidad lo que hace ahí es generar un fuerte esquema que va a impulsar el crecimiento económico con mucha fuerza. Ahora La bien, inversión. cuando usted tiene en cuenta que los sistemas impositivos son principalmente procíclicos, es decir, que ante un esquema de crecimiento la recaudación de impuestos aumenta más que Aumenta, sí, proporcionalmente, sí. entonces lo que va a pasar en un caso así es que usted va a ver mucho más recaudación de impuestos, que crece mucho más rápidamente, porque Argentina en realidad tiene el problema de que ha expandido el Estado en un país que se ha estado achicando. Nada puede, por supuesto, evitar que haya políticas para ordenar el Estado. Por ejemplo, ese estudio del BID, del cual muchos hablan, que yo lo he visto, que apunta que habla de que los países en general de la región tienen un desperdicio de PBI del orden de los 4 puntos en promedio, que es por superposiciones, exceso de gasto político, ineficiencias y todo eso, y que en Argentina es 7 puntos. Yo creo que eso nos está dando, yo no creo que todo sea corrupción, como dice ahí, sí creo que, por supuesto que está la corrupción, no creo que sea toda corrupción, porque Argentina es un país que nos demuestra que la ineficiencia ha llegado a niveles extremos, es decir, hay oficinas públicas que no hacen nada, hay Sí, oficinas sí, públicas sí. en nación, provincia y municipio que hacen todas lo mismo, entonces superposiciones, vacíos. Usted no puede hacer crecer una estructura tan gigantesca sin un estudio institucional de cómo se van a repartir las misiones, las funciones. Todo eso no se ha hecho en Argentina. Entonces, no tiene que sorprendernos de que hay un desperdicio enorme. Entonces, también hay que meterle un poco la mano al Estado. Esto no significa necesariamente salir a despedir de manera inviable cientos y cientos de miles de personas, pero sí digo que hay que hacer cosas en el Reestructurar. Estado. Entonces, a mí me parece que gestionar bien los impuestos y asegurarse que el Estado tenga un tamaño que no se escape fuera de la escala y que darle al sistema impositivo el tiempo necesario para poder organizarse y pagar un presupuesto público. Por último, sí, leyes hay que cambiar. 2 minutos nos quedan, Santiago. Perfecto. Aprovechémoslo como a usted le parezca. No, decime por último, la última frase. Por último, simplemente en términos de leyes y dejándolo para el final, reconocer que sí, que algunas hay que tocar. Creo que una de las mayores catástrofes que ha tenido la Argentina fue la reforma constitucional del 94, porque Coincido. esa reforma constitucional abrió las compuertas de que los municipios y las provincias ametrallen a impuestos y tasas a los contribuyentes de manera salvaje, que es lo que está ocurriendo ahora. Ha llegado a un extremo enorme. Entonces, ciertamente que hacen falta también algunas leyes. También, por supuesto, el impuesto a la ganancia hay que reinventarlo, hay que convertirlo en un impuesto a los ingresos o a la renta. Por supuesto que hacen falta leyes, hace falta utilizar el decreto de facultades delegadas en el marco del artículo, creo que es el 74 de la, no el decreto, el esquema de facultades delegadas, marcado en el artículo 74 de la Constitución Nacional, que nos permite, digamos, administrar la convergencia del sistema tributario que tenemos hoy al sistema tributario, por ejemplo, delineado en esta charla que hemos tenido con usted. Entonces, algunas leyes hacen falta, pero creo que el orden de la charla nuestra, Raúl, deja claro que lo principal que nosotros necesitamos es estar dispuestos a hacerlo bien y a laburar en consecuencia. Acá hay que arremangarse y laburar. No se puede resolver los temas con leyes en el Congreso.
Gracias, Santiago, mil gracias por esta segunda charla, primera que van a escuchar nuestros oyentes y los televidentes, por supuesto. Y bueno, te agradezco los conceptos porque realmente lo importante es que empezar a cambiar, porque si no cambiamos el destino es muy tremendo, ¿no? Y ya que estamos en Navidad y en Nochebuena, desear algo mejor para Argentina, que lo merece y que lo necesita. Así es, muchas felicidades para todos y bueno, que sea un mejor 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los deseos y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, ustedes escucharon a Santiago Montoya, habló de reforma tributaria, habló de lo que deberíamos hacer, habló de los cambios que tenemos que tener. Indudablemente los cambios están en los dos polos. Mejorar los impuestos, hacerlos menos regresivos, más justos, más equitativos y bajar el gasto público que realmente nos está asfixiando tanto a los contribuyentes como a las empresas y permite que este país no crezca. Hasta la próxima entrega, Economía Ahora. Un abrazo para todos, una buena Nochebuena, una excelente Navidad y vamos por 2021 porque el 2020 fue tremendamente malo. Hasta pronto.